Bien, ahora sí, entonces, lo que vamos a hacer hoy va a ser armar un diseño de cero. Vamos a ir acá, clase 5. Acá tenemos bola de billar. Y este es el diseño que vamos a estar armando. No vamos a partir sobre una imagen ni nada, sino que vamos a recrear esto totalmente de cero. Dentro del mismo Classroom van a tener otro archivo que es un TXT, donde van a tener los valores para los colores. Más o menos para que quede lo más parecido posible. Voy a descargarlo. Bien, ahora vamos a crear un documento nuevo. Desde este panel, en este caso yo abrí la versión 2021 de Photoshop, nos muestra la siguiente información. Un título, esto es en caso que supongamos que tenemos que hacer varios archivos, varios documentos, y todos tienen las mismas características, por ejemplo, el mismo tamaño. Esto sería si el día de mañana, por ejemplo, nos contratan de alguna empresa para actualizar lo que serían las publicidades dentro de una red social, ya sea Instagram, Facebook o posteos en Twitter. Entonces nosotros podemos tener ya un tamaño predefinido y decir, bueno, este tamaño es para armar una publicidad en Facebook. Este otro tamaño es para armar publicidades en Instagram. Entonces, nosotros podemos, mediante este botoncito, guardar esos ajustes, ¿sí? Los ajustes predefinidos. Por eso acá nos pide, en este caso después, el título para almacenarlo. Antes de definir los valores para el ancho y el alto, lo que debemos hacer primero es indicarle en qué medida vamos a estar trabajando. Ya que si yo, por ejemplo, lo tengo acá en centímetros y de repente pongo los valores que quiero colocarle en píxeles, supongamos que pongo 800, al dejarlo en centímetros, cuando yo lo pase a píxeles, fíjense que es un valor importante, un valor bastante grande. Entonces, siempre antes de colocar los valores acá en ancho y alto, previamente definimos las unidades de medida. Si van a ser píxeles, centímetros, milímetros. Por defecto en Photoshop, nosotros siempre vamos a estar trabajando en píxeles, pero desde la lista desplegable tenemos distintas unidades de medida. Vamos a establecer el valor del ancho. Vamos a ponerle un ancho de 1000 y una altura de 750. Lo que es la orientación, automáticamente Photoshop verifica y dice, bueno, a ver, el ancho es más grande, el alto es más pequeño, así que el tipo de hoja, pues el documento va a estar en formato apaisado, o sea, horizontal. Si por X motivo nos confundimos y dijimos, no, los valores tienen que estar invertidos, en ancho es 750 y en alto es 1000. En vez de borrarlos y volver a escribirlos, cambiamos la orientación. Y al poner vertical, Photoshop automáticamente invierte los valores y coloca 750 en el ancho y 1000 en el alto. Entonces, en un momento nos equivocamos, tenemos estos botones para invertir los valores. Después, otro detalle importante es la resolución. En el caso de imágenes que se van a estar viendo dentro de, o sea, a través de un monitor, en las redes sociales, en páginas web, lo que sería la resolución no necesita ser una resolución muy grande, con una resolución de 72 alcanza y sobra. Ya, si el día de mañana el proyecto que estoy armando va a ser impreso, ahí la resolución va a ser un poquito más alta, va a pasar más o menos a 300, ¿sí? Ese es el valor que se estima en el momento que se va a hacer una impresión. Acá vamos a colocar 72. Después tenemos el modelo de color. O sea, si yo estoy armando un diseño para páginas web, significa que lo voy a estar viendo a través del monitor de la computadora, la pantalla de la tablet o el celular. Entonces, el modelo de color va a ser RGB. En cambio, si yo estoy armando, por ejemplo, parte de un volante,
y lo voy a imprimir, entonces ahí el modelo color pasaría a ser CMYK. Si bien hay otros modelos de color, los más utilizados son RGB y CMYK. Una vez que establecimos ya toda la información que necesitamos, las unidades de medida, anchura, altura, resolución y color, ya con esta información podemos ir al botoncito crear. Y automáticamente ya tenemos armado la estructura. Esto lo voy a cerrar. Voy a guardarlo. Guardar como. Guardar en el ordenador. Lo voy a dejar acá en el escritorio. Ustedes lo guardan prolijito. Voy a ponerle bola 8. Ahí ya tengo mi diseño. Si estoy trabajando en una versión anterior de Photoshop, el proceso es el mismo. Si yo abro la versión CS6, no puedo conseguir ejecutar las dos al mismo tiempo. Pero por suerte el CS6 se abre rápido. Cuando voy a archivo nuevo, el panel es totalmente diferente, pero funciona de la misma manera. Acá le colocamos un nombre, le especificamos las unidades de medida en que vamos a estar trabajando, indicamos ancho, alto, resolución y el modelo de color. Lo mismo, igual que en el anterior, si yo por ejemplo estoy armando para redes sociales, yo puedo guardar esta información para reutilizarla más adelante. En este caso tendría el botoncito guardar ajustes preestablecidos. Entonces yo podría crear un archivo que se llame, por ejemplo, publicidad Instagram, guardo los ajustes y el día de mañana ya voy a tener acá en esta misma lista, como tengo estos datos, uno que diga publicidad para Instagram. En este caso el otro era 750 de alto. Y una resolución de 72. No necesita ser muy alta. Y ahí ya estaría el documento. Es exactamente lo mismo. Ahora, vamos a ir a descargas. Okay. Vamos a comenzar a armar por etapas. O sea, lo primero que tengo que armar no es la bola, sino que lo que tengo que armar primero es el fondo, porque es lo que va a estar atrás. En Photoshop CS6, no nos olvidemos que tenemos tanto en una versión, sea la que tengan de Photoshop, las capas. Acá tenemos ya la capa del fondo. Voy a sacarle el candado, doble clic, pues voy a estar interactuando acá con el fondo. Para poder hacer este degradé de colores, Photoshop tiene una herramienta llamada degradado. Voy a hacer un clic. En la parte superior aparecen todas las opciones que podemos ir modificando. Si ya vimos previamente el programa CorelDRAW, la forma de utilizar el degradado es exactamente muy similar, por no decir casi lo mismo. Acá en esta lista desplegable ya tenemos degradados predefinidos, o sea que ya vienen armados dentro de Photoshop, donde tenemos algunos ejemplos. Dentro de ellos aparece el que vamos a estar utilizando. Pero, por ejemplo, supongamos que quiero utilizar este, que es azul y naranja. Al momento de hacer un clic podemos ver que acá aparece seleccionado, pero no se pinta mi hoja. A continuación, una vez que elegimos, por ejemplo, la combinación de colores que queremos utilizar, lo siguiente que debemos hacer es elegir el tipo de degradado que va a ser. Porque tenemos, puede ser lineal, puede ser radial, cónico, cuadrado. El primero es el lineal. Y lo que tenemos que hacer es, mantenemos presionado donde queremos iniciar el color, arrastramos, fíjense, mantenemos presionado y le damos una dirección a este degradado. Voy a ver
si mantengo presionada la tecla Shift, me aseguro de que quede totalmente recto. Una vez que llegué hasta un punto, voy a soltar el botón del mouse y después suelto Shift. Entonces acá tenemos el degradado lineal, donde me muestra, a partir donde yo hice el clic, ese sería el primer color que aparece acá a la izquierda. Lo arrastré y solté justo acá. Donde solté en la última dirección, ese sería el segundo color. Si no me gusta cómo quedó, voy a crear otro nuevo. Así con la misma herramienta, mantengo presionado y sin soltar, arrastro. Entonces lo que está haciendo es, le pasa por arriba al degradado que estaba previamente hecho. O sea, no es que estoy haciendo un degradado y después tengo otro degradado, como por ejemplo acá voy a hacer una capa. Ahí tengo dos degradados. Si yo oculto una capa, tengo el otro degradado ahí abajo. Si yo lo desplazo, ahí tengo los dos juntos. Porque los tengo separados en capas. Pero estando todo en uno solo, siempre le va a estar pasando por arriba el último. El degradado lineal siempre se va a comportar de esta forma. Voy a tener un color de un lado y voy a tener como una línea en el medio. Voy a cambiar la dirección, voy a hacerlo en diagonal. Mantengo presionado y arrastro en otra dirección en diagonal. Pero siempre voy a tener, voy a ver si le puedo cambiar el color, acá. En este caso, como es diagonal, tengo acá una división que se hace de esta forma. Y está yendo desde acá, de azul a naranja. La siguiente opción, que es el degradado radial, va a formar un círculo. Mantengo presionado. El punto donde mantengo presionado, recordemos que es el color inicial, que en este caso es el azul. Arrastro como para agrandar el degradado, ese círculo, y suelto. Entonces tenemos en el centro el primer color y en el momento en que solté se va a estar rellenando con el último color. Este punto de luz lo puedo cambiar. Yo puedo mantener presionado en otra dirección y arrastro. Entonces acá se hace como un círculo. Cuanto más pequeño, yo por ejemplo mantengo presionado acá y estiro pero muy poquitito, están muy cerca uno de otro. Cuanto más pequeña es esta dirección, más se resalta el color principal. Entonces no se genera como una mezcla de colores. En cambio, cuanto más grande es, voy a estirarlo más o menos hasta acá, entonces se genera una mezcla entre el azul y el naranja. O sea, no hay un corte como acá, que queda como una mancha. En cambio acá se forma una mezcla de colores, una mezcla de tonos, hasta que el azul se convierte en un naranja. Así como se comporta el degradado. Y podemos ir probando los distintos efectos. Este tiene es lineal, pero son tres colores. Acá voy a elegir otro diferente. Y lo mismo, le va a pasar por arriba al que nosotros ya tenemos. Supongamos que quiero crear yo y decir, bueno, quiero crear uno con otros colores totalmente diferentes de los que están acá. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Por ejemplo, voy a elegir uno de dos colores. Puedo hacerlo de dos formas. Si es de dos colores, se puede hacer de la siguiente manera. Supongamos que yo quiero crear un degradado. Voy a pintar esta capa primero de blanco. Voy a rellenarla de color blanco. Así empiezo bien de cero. Supongamos que quiero hacer un degradado que comience con un tono, vamos a ver, en casi todos los colores. Vamos a decirle que comience con verde y que termine en amarillo. Acá tenemos un verde pero va rojo. Yo quiero un verde con amarillo. Desde acá, donde está el color frontal y el color de fondo, podemos cambiarlo y decir, bueno, el color principal y el color secundario. Voy a hacer
un clic ahí en el color negro y voy a asignarle un color verde. Y ahora me voy al color de fondo y le voy a asignar el amarillo. Bien, ya lo tengo armado. Ahora me voy a la lista desplegable de degradados y podemos ver que los dos primeros tonos coinciden, perdón, el primero coincide con los valores que nosotros seleccionamos. Eso es porque el primer cuadradito trabaja con el color frontal y el color de fondo. Mantengo presionado, arrastro y ahí ya tengo creado mi color. Vamos a poner radial. Si yo esto lo quiero cambiar, le voy a poner magenta. Entonces ahora va a ser magenta, porque es el color frontal, y amarillo, que es el color de fondo. Esta sería una opción. ¿Qué pasa si quiero agregar otro tono? Y digo, bueno, quiero magenta, azul, verde y amarillo. En los degradados, cuando nosotros hacemos un clic, se activa este que está seleccionado. Entonces lo que voy a hacer es voy a seleccionar uno que ya tenga 3 colores. Este que está acá. Hago un clic en la miniatura, o sea, un clic acá adentro, directamente donde está el color, y se abre lo que es el editor de degradados. ¿Por qué elegí uno que tenga 3 colores? Porque lo único que tengo que hacer acá es modificar estos valores de cada uno de los colores. Hago un clic y desde acá podemos modificar el tono. Tranquilamente pude haberlo hecho con uno de 2 colores. Vamos a hacerlo. Hacemos un clic y acá me estaría faltando un tono en el medio. Hago un clic para agregarlo y ahí ya puedo cambiarlo. Entonces, este va a ser azul. Lo marco, voy acá y digo, bueno, este va a ser de color azul. Este que está acá lo voy a dejar con este color y voy a agregar uno acá que va a ser verde. Acá hay que tener en cuenta cómo se va a estar distribuyendo estos pequeños colores. Porque, por ejemplo, si esto está demasiado cerca del amarillo, el amarillo apenas se ve. ¿Sí? Apenas lo podemos encontrar. Entonces, esto vamos a cambiarlo un poquitito. Desde acá tenemos 0, justo 25. Este puede estar en el 50. En el 50 o en el 75, ¿verdad? En el 70 más o menos. Ponemos OK y ahí ya está creado mi color. Y ahora vamos a aplicarlo. Mantengo presionado, arrastro y ahí ya tengo aplicado el color que acabo de crear. Dependiendo de donde yo mantenga presionado, si por ejemplo mantengo presionado desde este punto y arrastro hasta acá, se va a estar distribuyendo todos los colores. En cambio, si comienzo desde este punto, por ejemplo, y arrastro, el primer color, ¿cuál es? El magenta. Entonces el magenta va a estar ocupando más cantidad de espacio. Si mantengo presionado desde acá, arrastro y suelto más o menos en esta dirección, entonces va a quedar un poco más de amarillo. El amarillo va ocupando más espacio. Vamos a ir al menú edición, rellenar de blanco otra vez, así queda de cero. Entonces acá de la lista desplegable voy a utilizar este degradado. Hay que tener en cuenta el orden, por ejemplo, si yo mantengo presionado, mi punto inicial va a ser el primer valor, que es el celeste, y el punto final va a ser el blanco. Entonces yo creo que el celeste esté arriba, porque sería algo así como el cielo. Entonces mantengo presionado desde arriba y arrastro hacia abajo. Presiono Shift para que me quede derechito, suelto el botón de ratón y después suelto la tecla Shift. Y ahí ya lo tendría armado. Ahora, este no lo voy a guardar. Desde la versión 2021 nos vamos a encontrar con más opciones de degradados, porque tenemos una pequeña galería con carpetitas.
voy a hacer lo mismo. Voy a hacer un clic para sacar el candado, me voy a la herramienta de gradado y podemos ver que es exactamente lo mismo. Voy a desplegar la lista, pero acá se ve diferente. Tengo básicos, que son los que trabajan con el color frontal y el color de fondo. Esos serían los básicos. Y después ya tenemos otros. Azules, púrpura, rosas. Vamos a abrir todos. Ahí tenemos los rojos, verdes, grises, nube, iridiscentes, pasteles y neutros. Todo muy lindo, me encantan. Están geniales todos los colores, re bonitos. Con control presionado hacemos un clic en la flechita y ahí se cierran todos o se despliegan todos, en caso de que quieras abrir todas las carpetas al mismo tiempo. Pero me encuentro con un problema. Este fondo, este degradado que ya venía predefinido en versiones anteriores, en versiones más nuevas no lo tenemos. Lo que debemos hacer es lo siguiente. Vamos a ir al menú Ventana, vamos a buscar de la lista la opción Degradados y se va a abrir el panel de Degradados. Vamos a las rayitas que se encuentran acá, que sería el menú de este pequeño panel, y elegimos la opción Degradados heredados. Bien, una vez que hicimos eso, si yo por ejemplo me voy acá en la lista, vamos a ver que tenemos acá Degradados heredados. Y si yo voy acá a la lista desplegable, también va a aparecer automáticamente. Desde acá voy a apretar Control y acá aparecen los colores que ya venían predefinidos, e incluso me trae más. Y acá en la lista tenemos el que vamos a estar usando. Igual que nos pasaba con la versión CS6. El primer color es el que está acá. Mantengo presionado, Shift, y ya tenemos listo nuestro degradado. Esto hay que hacerlo más que nada si tenemos una versión más nueva. Lo mismo ocurre más adelante cuando veamos formas. Acá donde está la herramienta rectángulo, hay una opción que se llama herramienta forma personalizada, donde también vamos a tener grupos predefinidos que ya vienen incorporadas en versiones nuevas. Pero si queremos los mismos diseños que teníamos en las versiones más viejas, tendremos que hacer los pasos similares a degradado. Vamos a cerrar este panel de degradados, cerrar grupo de fichas, así me queda tal cual como lo tenemos acá. Y vamos a guardar. Bien, voy a volver a la versión CS6, que funciona un poquito más rápido. Y voy a abrir el archivo. Lo que tiene de bueno es que yo puedo abrir los documentos sin ningún tipo de problema. No necesito guardar el archivo que está en la versión 2021 de Photoshop. No necesito guardarlo en una versión más vieja, como en el caso de CorelDRAW e Illustrator. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando en una versión de Illustrator o de Corel 2022 y ese mismo archivo lo quiero abrir con una versión más vieja de un programa, ahí me voy a encontrar con un error que no me va a dejar abrirlo. Yo sí o sí necesitaría convertir el archivo en una versión más vieja para poder utilizarlo. En cambio, en Photoshop tranquilamente puedo guardar el documento y trabajar de igual manera en distintas versiones. Bien, ya tenemos el fondo listo. Perfecto. Ahora lo que sigue es diseñar la esfera. Para poder hacerlo hay dos formas distintas. Pero antes vamos a ordenar las capas. Esta por defecto tiene el nombre capa 0. Le voy a hacer doble clic y le voy a escribir fondo. Para poder hacer esta esfera podemos agarrar desde las herramientas de selección la opción marco elíptico. Voy a crear antes de empezar una capa nueva. Las capas nuevas las podemos hacer de manera rápida desde el panel capas, haciendo un clic en el botón
nueva capa. O desde el menú capa, nueva capa. Lo mismo. Le pueden asignar el nombre o se le puede cambiar el nombre después. Una vez que ya tengo mi capa hecha, recién ahora voy a empezar a dibujar. Voy a hacer una selección. Si yo mantengo presionado, podemos ver que hacemos una elipse, o sea, no estamos haciendo un círculo perfecto. ¿Cómo conseguimos que quede el círculo bien prolijito? Así como está, mantenemos presionado y ahora voy a presionar la tecla Shift. Entonces la tecla Shift me va a permitir hacer círculos perfectos. Ahí está hecha mi selección. Con esta misma herramienta activada de selección, acá por ejemplo tengo seleccionada lo que es añadir selección. Voy a hacer un clic acá en selección nueva. Acá en nueva selección. Porque, fíjense el icono, si yo me coloco dentro, me aparece una flechita blanca. Por lo tanto yo puedo mover esta selección. Si yo tengo activada la herramienta mover, lo más probable es que me tire un cartel de error. Como mi capa está vacía, entonces no puedo mover nada. Si quiero desplazarlo, voy con una herramienta de selección y ahí lo muevo. Siempre y cuando esté activada la opción nueva selección. Bien. Una vez que lo tengo hecho, me voy al menú edición, rellenar, y desde esta lista le digo, bueno, rellénalo con color negro. Ponemos OK y ahí ya quedó relleno. Me voy a menú selección, deseleccionar. Entonces ahí ya tenemos nuestro círculo. Esta es una opción. Chuchis. La segunda opción, que es un poco más rápida, más fácil, es utilizar las herramientas de dibujo. Acá tenemos un rectángulo. Si yo hago clic derecho, tengo elipse. Antes de empezar a dibujar, le voy a definir los valores, el color que quiero de relleno y el trazo. El trazo sería el borde. Yo puedo asignarle un contorno. Mantengo presionado, igual que nos pasaba con la selección, que así como una elipse. Mantengo la tecla Shift presionada y creo el círculo. Y ya está. Ahí ya tenemos el círculo hecho. Con la herramienta mover, ahí lo podemos trasladar. A diferencia de la capa que habíamos hecho antes, si prestamos atención, hay un pequeño icono a la derecha, en la parte inferior de la capa. Esto me está indicando que no es una capa común, sino que es una capa de forma. Así como está, si yo voy a la herramienta forma, esta es, selección de trazado. Selección de trazado. Al momento de hacer un clic, no solamente está seleccionado, sino que me habilita estas opciones. Si yo uso la herramienta mover, me deja moverlo todo sin ningún problema, pero no me aparecen las propiedades de este objeto. Sí o sí tengo que ir con la herramienta de selección de trazado. Y puedo cambiarle el color relleno por uno distinto. Y si quisiera, o de repente necesito colocarlo en borde, puedo asignarle un bordecito, un trazo. Más grueso o más finito. En este caso no lo necesito, así que con este icono le saco el trazo. Desde la parte superior tenemos distintas opciones. La primera opción es ninguno, o sea, saca en este caso el color de relleno. La segunda opción me permite asignarle un color uniforme, un color sólido. Y después la tercera opción me permite asignar un relleno degradado. Y me aparece una lista ya con los degradados que están predefinidos. Después, lo que sería la cuarta opción, estos serían los rellenos de motivo. Que también están los rellenos predefinidos o alguno que hayamos creado previamente. En el caso de los colores sólidos, tengo esta paleta de colores. Si necesito un color que no está acá dentro de la paleta,
puedo hacer un clic en este botón y me voy al selector de colores. Hacemos un clic y puedo, desde el selector de colores, elegir otro color totalmente diferente. Y ahí se va a estar aplicando. Vamos a dejarlo igualmente en negro, ¿sí? Entonces tenemos las dos opciones. El otro es un poquito más de pasos, porque tenemos que hacer la capa, hacer la selección, ir al menú edición, rellenar color negro. Acá en este caso ni siquiera es necesario hacer una capa. Fíjense, la voy a borrar. Yo voy directamente a la herramienta de elipse, Shift presionado, me aseguro igualmente primero todas las propiedades, Shift presionado, y automáticamente se crea una capa nueva. O sea, ni siquiera lo tuve que crear yo de cero. Bien, entonces acá ya lo tenemos. Vamos a ponerle como nombre círculo negro. De esa manera ya sabemos que sería esta parte. Antes de continuar, voy a hacer la sombra. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir con el círculo nuevamente, como habíamos hecho este, y lo voy a hacer acá abajito, sin shift ni nada, porque necesito que esté ovalado. Y lo voy a posicionar más o menos por acá. Voy a cambiarle el nombre, voy a ponerle sombra. Acá en este caso está totalmente negro, yo necesito que quede un poco transparente, así que desde opacidad voy a bajar el nivel de color, para que no sea tan fuerte. Este pequeño contorno gris que se ve es porque está activada la capa. Si yo hago clic en círculo negro, no sé si se llega a apreciar, pero hay como un bordecito gris. O sea, no es que tiene un trazo, sino que me está indicando que está seleccionada la figura del trazo. Si yo me voy a fondo, o sea, otra capa totalmente distinta, vemos que ya no se aprecia ese trazo gris. Ya tenemos la sombra hecha, pero si yo comparo esta sombra que acabo de armar con el diseño, acá se ve más desenfocada. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. A la sombra le podríamos aplicar un filtro de desenfoque para que quede un poco más borroso. Voy a ir al menú filtro, desenfocar, y de la lista voy a elegir desenfoque gaussiano. Me dice, esta capa de forma se debe rasterizar antes de continuar. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo hacerle directamente un desenfoque a esta capa porque no es una capa común, es una capa de forma. Tiene sus propiedades, el color del trazo, el borde, el relleno que puede ser degradado, sólido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Al rasterizarlo, pierde todas esas propiedades de una capa de forma y se convierte en una capa común. Yo tengo dos opciones. Voy a poner cancelar. Supongamos que hago un montón de pasos, rasterizo, pongo el filtro de desenfoque y hago un montón de cositas y continúo trabajando. ¿Qué pasa si el día de mañana me arrepentí del cambio que hice? ¿Qué pasa? Como yo lo rastericé, yo no puedo volver para atrás porque hice un montón de otras cosas y las voy a deshacer. Entonces lo que puedo hacer es una copia. Para hacer una copia de una capa, me voy al menú capa, puedo duplicarla, esa es una opción, y la otra es, así como estaba el botón que nos permitía crear una capa nueva, si nosotros arrastramos esa capa sobre este icono, también los vamos a estar duplicando. Estaríamos haciendo una copia del mismo. Están las dos opciones. Arrastrarlo o si no, ir a capa y hacer un duplicado. Entonces, esta capa copia la vamos a dejar por las dudas que no me gusta cómo haya quedado. La voy a colocar abajo de todo. Ahora, voy a filtro, desenfoque gaussiano y le voy a decir OK. O sea, rasterizarla, convertirla en una capa común. Entonces voy a desplazarlo y podemos ver que ahí se convirtió en una capa.
ya no me aparece el icono chiquitito en la parte inferior indicándome que es una forma. Desde el panel desenfoque gaussiano le voy a dar el nivel de desenfoque. Bueno, 0 sería muy poquito. Y con la rueda del mouse podemos ir de a poco para ver cómo queda. Entonces ahí podemos ir controlando que se ve mucho más suave. Y queda mejor. Y ponemos OK. Si queremos hacer algún cambio, en caso que nos haya quedado demasiado transparente, podemos cambiarlo desde opacidad. Puedo aumentarle el nivel de opacidad un poco más o disminuirlo cada vez más. Este valor es según como ustedes quieren que quede. Voy a activar la capa sombra y lo puedo desplazar un poquito. Si me quedó demasiado pequeño, puedo agrandarlo. Desde edición, transformación libre, ahí se puede cambiar el tamaño. Apretamos Enter. Importante el Enter luego de hacer una transformación para que quede. Y ahí se vería. Entonces acá ya tengo la sombra. Si no me gusta cómo queda, puedo eliminar después esta capa y puedo volver a trabajar y volver a hacer todo el proceso con esta capa, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta el detalle de duplicarlo. Ya tenemos la sombra hecha, vamos a ir guardando cada tanto. Después de haber hecho la sombra, el siguiente paso, vamos a hacer esta parte del número, donde tenemos un círculo que tiene un degradado. Voy a hacer otro círculo utilizando las herramientas de dibujo. Mantengo presionado Shift y ahí lo marco. Por defecto, como no le cambié color relleno, va a estar en color negro. Voy a ir a la herramienta selección de trazado y le voy a indicar que voy a estar trabajando con un degradé de colores. El tema son los valores. Acá por defecto tengo negro y el blanco y tengo otros colores, pero no está este mismo tono que es el que quiero colocarle yo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir al archivo que está en el Classroom y vamos a ver relleno degradado del círculo interno. Y acá tengo unos valores. Voy a colocarlo acá y esto lo voy a achicar un poquitito. Bueno, no mucho. Se me fue la mano. Bien. Así puedo ver al mismo tiempo los valores. Voy a desplegar acá el relleno. Acá tengo el color negro, que es el que está acá abajo. Así voy a hacer doble clic. Se abre el selector de colores y le voy a asignar los valores. Voy a ponerle, creo que son estos, este es más oscuro. En la parte donde dice RGB, voy a colocar estos tres valores. Vamos a poner 195, 188 y 151. Voy a hacer un clic a controlado y ahí tenemos el tono de color. OK. En el blanco, que sería el que está acá arriba, voy a hacer doble clic y voy a colocarle los valores que están acá. 242, 241 y 212. Y OK. Y ahí ya tengo hecho el degradado de colores. A continuación le voy a poner el número. Para eso vamos a hacer uso de la herramienta de texto. Hago un clic en la T. Hago un clic en cualquier otra parte de mi documento. Al igual que las formas, los textos, en el momento que hacemos un clic, Photoshop automáticamente me va a crear una capa de texto. La vamos a identificar porque tiene una T. El tamaño es enorme porque el número no me va a ocupar todo este espacio y eso lo podemos modificar desde esta lista. Antes de escribir el número, yo si quiero le puedo asignar un tamaño distinto.
La otra opción es escribir el número directamente y después con transformación libre, edición, transformación libre, podemos cambiarle el tamaño. Siempre recordando que tenemos que activar esta cadenita que está en el medio que nos permite que quede el cambio proporcional de valores. Voy a llevarlo primero para ver el tamaño y el tamaño está bastante bien, pero la letra es otra. Para cambiar las fuentes hacemos doble clic en la T y ahí recién no solamente me selecciona el texto, sino que me aparecen las propiedades de texto en la parte superior, donde podemos elegir el tipo de letra, el estilo y el tamaño. Así que va a ser Arial, perfecto, pero yo necesito un Arial un poco más gruesa. Donde están los estilos, le voy a indicar que sea del tipo Black. Y ahí queda bien rellenita, bien pachonchita. Vamos a ir guardando. Ya más o menos va teniendo forma. Vamos a ver cómo hacer esta parte superior. Primero tenemos que hacer más o menos este tipo de selección. Así que vamos a hacer lo siguiente. Para poder hacerlo, la manera más sencilla sería dibujar con pluma esta forma. Es la manera más fácil para poder hacer el cambio. La otra opción sería, vamos a hacerlo de las dos maneras. Primero, voy a hacerlo con selecciones. Así que como voy a estar trabajando con selecciones, voy a hacer otra capita totalmente nueva, para no afectar ninguna de las otras capas. Me voy a la herramienta de selección elíptica, voy a hacer un círculo, Shift presionado para que me quede bien. Si quiero mover la selección, tengo que asegurarme siempre de tener la primera opción activada. Entonces ahí tengo, por ejemplo, la separación, que no quede en el borde. Ahora, yo necesitaría hacer un corte, justo acá. Así que lo que tengo que hacer es, si yo vuelvo a hacer otra selección, pierdo lo que tenía anteriormente. Entonces lo que voy a hacer es restar selección. Voy a hacer un clic en restar selección, me voy a posicionar más o menos a esta altura, porque necesito eliminar toda esta parte que está acá. Entonces me voy bien fuera de la esfera, pero no me voy demasiado lejos, por el siguiente motivo. Si yo me voy, por ejemplo, por acá, cuando haga esto, me va a hacer un corte y va a quedar de esta forma. Lo mismo si yo voy muy para este lado, me queda de esta manera. Entonces más o menos tengo que calcular y decir, bueno, quiero que quede así redondeado, como esta parte, entonces tendré que ir más o menos a esta sección. Mantengo presionado y ahí lo diseño. Y ahí queda de esta forma. No me preocupo todavía por estas puntas. Ahora voy a cambiar el tipo de selección. Ya no puedo continuar con marco elíptico, porque acá necesito más o menos que quede como una línea recta. Voy a ir a la herramienta lazo poligonal, vuelvo a activar, porque tengo otra herramienta de selección, así que tengo que activar restar selección. Y voy a eliminar esta parte. Así que mantengo presionado, un clic acá, suelto, ahora voy a hacer un clic más o menos a esta altura y voy a encerrar todo este pedacito. Y ahí ya tengo una parte. Voy a hacer lo mismo de este lado. Un clic y encierro esta porción. Y ahí ya tengo hecha esta selección, que tiene este formato. No quedó exactamente igual, porque si yo, por ejemplo, trazo una línea guía, podemos ver que la altura es distinta. Entonces lo que podría hacer es, voy a volver para atrás, paso atrás, paso atrás. Antes de cortar esta parte, voy a trazar estas líneas guías para tomar como referencia.
y voy desde acá hasta acá. Rodeo esta parte y ahí quedó un poco más prolijo. Voy con la herramienta mover y saco estas líneas guías. Entonces ahí ya tengo hecho esta parte y la voy a rellenar en un tono gris clarito. Edición, rellenar. No tengo gris clarito, así que me voy a ir a la opción color y elijo desde acá un gris más o menos claro. Ok y ok. Y ahí ya tengo en una capa totalmente nueva, siempre cuidar ese detalle de ser una capa nueva, tengo esta figura, esta forma. Me llevó bastante trabajo poder hacerlo. Vamos a ver el segundo método. Esto lo voy a borrar. La otra opción es ir con la pluma y dibujar esa figura. Así que hago clic derecho, elijo pluma. Y acá en vez de trazado, no voy a dejarle trazado directamente, así como está. Voy a dibujar el trazado, voy a armar la forma. Voy a hacer un clic acá, un clic en esta dirección, un clic acá, un clic en esta dirección y un clic acá. Voy a traer las líneas guías, mantengo presionado y acá las voy creando. Me voy a acercar un poco más. Ahora, para poder mover estas formas, porque obviamente quedó totalmente torcido, yo acá tengo la herramienta de selección de trazado. El trazado, lo que hacía era, me permitía mover todo el trazo completo. Yo en este caso necesito mover estos puntos de manera individual para que quede un poco más prolijo, más recto. Así que lo que voy a hacer es clic derecho y elegimos la herramienta selección directa. Esta herramienta me permite seleccionar estos puntos, estos nodos de manera individual para poder correrlo. Entonces hago un clic acá, ahí tengo todos. Voy a hacer un clic afuera, un clic en la línea y ahora sí. Mantengo presionados los nodos y ahí puedo ubicarlos para que queden un poco más prolijitos. Lo mismo acá. Mantengo presionado y los cambio. Bien. Una vez que ya quedó bastante prolijo, voy a ir a vista y voy a borrar las guías. Ahora necesitaría hacer la curva para que quede esta parte redondeada. Donde está la pluma hay una herramienta llamada convertir punto de ancla, donde yo lo que puedo hacer es convertir en curva estas líneas rectas. Pero para hacer eso, primero voy a volver a pluma y voy a agregar un punto acá, hago un clic ahí y agrego un nodo nuevo. Hago clic acá y agrego un nodo nuevo. Y estos nodos ya van a tener curva. Me tengo presionado y ahí los voy arrastrando. Si yo quisiera, podría, voy a volver para atrás, hacer una selección con esta misma herramienta, selección directa, mantengo presionado, arrastro y agarro los dos puntos al mismo tiempo. Ahora voy a hacer un clic afuera, un clic en la línea y ahí los puedo seguir subiendo. Y ahí también ya pude generar esta forma. Estos manejadores, estas pequeñas flechitas que se encuentran acá, me permiten controlar la curva. Si yo agarro y estiro, puedo hacerlo, puedo cambiarle la dirección de la curva. Si mantengo presionado, puedo hacer una curva como esta. Lo mismo acá. Vamos a estirarlo. Puedo estirarlo de este lado y puedo estirarlo también un poquito de este lado. Si de repente quiero mover, lo paso atrás, los dos manejadores juntos, tengo que ir con pluma,
convertir punto de ancla, mantener presionado y ahí sí puedo arrastrarlo y cambio ambos manejadores al mismo tiempo. Lo mismo acá, mantengo presionado, en este caso voy a cambiar de dirección y ahí quedó mucho más redondo. Una vez que está hecho y yo digo, bueno, me gusta cómo quedó, joya, lo que tengo que hacer es, con la herramienta pluma, hago clic derecho y hago una selección. ¿Por qué? Porque este trazo en realidad no tiene ningún tipo de relleno, o sea, solamente son los trazos, no tiene ni relleno ni nada. Así que voy a ir con pluma, clic derecho, hago una selección, creo una capa nueva y ahora lo relleno. Rellenar con color. Y ahí ya lo tengo. Llevó un poco más de trabajo que el otro, que la otra opción de selecciones, pero quedó un poco más prolija lo que es la curva. Si en algún momento digo, la verdad que me quedó un poco corto, me quedó demasiado ancho acá arriba, voy a eliminar la capa. Donde dice trazado está nuestro trazado dibujado. Entonces podemos seguir modificándolo. Siempre que quiero mover los puntos o quiero mover el trazo, me voy a selección de trazado y esto mueve el trazo todo completo. Si quiero mover los puntos, ahí tengo que usar selección directa. Puedo agarrarlos de manera individual o puedo seleccionar todos juntos. Me parece que está chueco. Sí. Vamos a cambiar un poco. Punto de ancla. Mantengo presionado. La tecla Shift también. Y con selección directa voy a subir un chiquitín este. Ahí quedó un poco más grande. Vuelvo a las capas, hago mi capa nueva. Voy con pluma, clic derecho, hacer selección y lo relleno. Borrar guía. Selección de seleccionar. Obviamente estas opciones, todo depende de cada uno como lo quiera hacer. Si quieren usar herramientas de selección, pueden usar herramientas de selección. Si quieren hacer un trazado, pueden hacer un trazado. O sea, todo depende de cada uno. O sea, no es que sí o sí lo tienen que hacer de una forma. Eso lo van variando ustedes. No, borrar. Capa nueva. Pluma, derecho, vamos a hacer selección y rellenar. Lo que sea importante, siempre ir guardando. Archivo, guardar. Ahora tenemos que hacer como un degradado. Por ejemplo, acá lo tengo en gris oscuro y acá lo tengo en gris clarito. Para poder hacer un degradado dentro de esta selección, vamos a ver lo siguiente. Bien, ahora, quiero hacer el degradado. Un gris oscuro a este tono de gris clarito u otro tono distinto. Entonces voy a preparar los colores. Voy a decir, bueno, voy a decir que va a ser este gris que es un poco más oscuro. Y en este caso quiero este mismo gris que está acá. Así que si yo coloco el cursor fuera del selector de colores, me aparece un cuentagotas. Por lo tanto, si yo hago un clic, me permite capturar el color del píxel donde hago clic. En este caso, hago clic acá y me captura este tono gris clarito.
Ahí ya tengo preparada mi mezcla. Voy a la herramienta de degradado y de la lista elijo el primer icono, que es el que me captura el color principal y el color de fondo. Mantengo presionado desde este punto, o sea, desde esta sección, porque a partir de acá hacia allá quiero que empiece gris oscuro, que es el primer tono, y cuando suelte quiero que me quede este gris. Así que voy a hacerlo. Mantengo presionado y más o menos suelto por acá. ¿Por qué me ocurrió esto? El tema es el siguiente. Cuando yo estoy haciendo un degradado o estoy rellenando, al no haber ninguna selección, me está pintando toda la capa completa. Voy a ir un paso atrás. Yo tengo que decirle a Photoshop, mira, quiero pintar, pero quiero que me pintes solamente una determinada área. En este caso, quiero que me pinte únicamente este pedacito. Para poder hacerlo, voy a hacer lo siguiente. Donde está la capa, voy a ir al menú. Tengo dos opciones. Voy a ir al menú Selección. Voy a ir acá, Cargar selección. La capa en la que me encuentro, que es la capa 1, y pongo OK. Entonces ahí me seleccionó solamente este pedacito. Esa es una opción. La otra opción, que es un poquito más corta, es con la tecla Control y sin soltar, me voy hasta la capa, o sea, la miniatura. Podemos ver que sin la tecla Control aparece la manito y con la tecla Control aparece como un pequeño recuadro punteado. Esto me dice que me va a permitir cargar la selección que haya ahí adentro. Voy a hacer un clic y ahí me marcó, suelto Control y ahí me marcó la selección hecha. Ahí me acerco y puedo verlo un poquito mejor. Vamos a hacer el relleno. Así como está, mantengo presionado, tengo acá mi degradado y arrastro. Entonces, al haber una selección hecha, Photoshop sabe que tiene que pintar, pero únicamente teniendo en cuenta esta sección. O sea que me va a colorear donde esté seleccionado nada más. Lo que tengo que ver es si es necesario, hacerlo un poco más oscuro. Y capaz, para que no haya tanta diferencia entre un tono y otro, si yo lo estiro, se hace más una mezcla. En cambio, si yo lo dejo pequeñito, ahí queda bien dividido. Entonces, ahí más o menos, ahí quedó hecha la división. Si no quiero que se note tanto, tendría que estirarlo un poquitito más. Entonces se hace una mezcla. Ahí más o menos estaría. Si aún así con un degradado no me convence, entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a ir al cuentagotas. No, voy a ir a rellenar. Color. Voy a rellenar todo de vuelta como estaba. Lo que tendría que hacer es, voy a dejar esta capa 1 así como está, con este único color. Hago una capa nueva, donde voy a colocar este gris más oscuro. Vamos a agarrar la herramienta pincel. Me quedó el pincel de la última clase. Y elegimos uno de estos. Ahora el tamaño es muy grande. Muy grande. Este podría ser chiquitín. Ahí está mejor. En esta capa nueva, donde voy a tener esta sombra que está acá arriba, la sombra oscura, yo voy a pintar. Mantengo presionado y pinto. Entonces me está pintando todo en general sin respetar límites. ¿Por qué? Primero, porque estoy en una capa nueva. Si yo esto lo muevo, es una mancha que aparece en esta capa. Entonces yo puedo ponerle límites. Vamos a borrarlo. Voy a usar la herramienta borrado. Y lo borro todo. Yo quiero que me pinte, voy a agarrar de vuelta el pincel, pero teniendo en cuenta los límites de la capa que está acá abajo. Así que dejo activada la capa 2. Con la tecla Control
voy a hacer un clic en la capa 1. Entonces, acá está activada la selección. Yo estoy en la capa número 2. Entonces, yo voy a pintar y acá no me pinta. Pero si yo paso por acá adentro, ahí me está pintando. Pero como hay una selección, tiene creado un límite. Entonces, va a estar trabajando solamente acá adentro. Entonces ahí con pincel puedo controlar un poquito más el relleno. Vamos a hacer un poquito más claro acá. Penitas. Para que se vaya mezclando. Un tono con otro. Ahí está. Vamos a guardarlo. Archivo, guardar. Entonces, por un lado tengo esta sombra y por el otro lado tengo este pedacito. Todo en capas separadas. La ventaja de las capas es que si el día de mañana no me gusta, supongamos que llego, uy, qué lindo que quedó, y me alejo, lo veo de lejos y digo, no, la verdad que me quedó re feo. Entonces, esta capa donde yo hice este relleno, si no me gusta cómo queda, la puedo eliminar. No hay problema. En cambio, si yo estuve pintando sobre la capa 1, que es donde tengo esta figura, si no me gusta cómo quedó, supongamos que lo hice así, y me quedó muy desprolijo. Vamos a hacer un poco más grotesco. Supongamos que lo hice así. Algunas partes me quedaron bien, otras partes me quedaron más oscuras, me quedó re feo. Si yo elimino esta capa, estoy eliminando todo completo. Y acá tengo la selección hecha, podría volver a pintarla. Pero la idea es que si no me gusta cómo me quedó lo último, es eliminar solamente esto que estaba pintado. Entonces la ventaja de las capas es esta. Poder controlar todo por niveles. Es decir, bueno, esto no me gusta cómo quedó, lo puedo eliminar. Y siempre tengo este pedacito de reserva. Entonces estoy trabajando todo por capas. Acá ya tengo la capa más oscura. Ahora voy a hacer la parte de arriba. La parte de arriba es totalmente blanca, es como un destello. Lo mismo, si no me gusta cómo va a quedar y quiero ir probando, hago una capa totalmente nueva. Ahí sería la capa 3. Voy a darle un color totalmente blanco. Dejo activada la selección, no la saco. Y así como está. Si yo me voy acá adentro, el tamaño del pincel es enorme. Entonces yo tendría que cambiarlo. Ahí queda un poco más pequeño. Si yo voy acá adentro, ahí puedo ver que queda de esta manera. Entonces no queda muy bonito, porque acá es apenitas que queda. ¿Sí? Parece un poco más grueso y más finito. Voy a volver para atrás. Entonces lo que hay que hacer en este caso es, el pincel lo voy a dejar en grande. Más o menos así, este tamaño, un poquitito más inclusive. Y lo que voy a hacer es que quede desde acá. Mantengo presionado y desde afuera lo voy pintando. Si no veo cómo queda, porque el color, este tono que está acá es muy clarito, entonces me voy a ir a la capa original donde tengo esta figura. Esta la voy a eliminar. Y voy a crear la vuelta. Me voy a la capa 1, que es donde tengo esta pieza entera. Y le voy a cambiar por otro tono de gris, uno un poco más oscuro. Voy a rellenarlo. Voy a buscar este gris, pero un toquecito más oscuro. Ahí está. Levemente. Vuelvo a la capa 3 y pruebo. Y ahí podemos ver cómo se empieza a visualizar un poco más. De ser necesario, puedo cambiar la dureza del pincel si quiero que se note como está acá. Entonces la dureza tiene que estar en cerca del 100%. Entonces cuando yo lo pinte, ahí se nota.
Bien, si nos cuesta mucho, por ejemplo a mí me está costando bastante poder hacer la curva, podemos hacer lo siguiente. Esta selección que está acá, en este caso no hace falta que esté, así que la voy a sacar, deseleccionar. Voy a hacer una selección elíptica. Más o menos acá donde quiero el destello. Y activo la opción nueva selección para que me deje moverla y ubicarla bien. Lo voy a colocar más o menos ahí, a esta altura. Ahora sí. Tengo la capa nueva hecha, sí, perfecto. Voy con el pincel. Voy a elegir un tamaño un poquitito más grande. No mucho. Ahí estaría. Y desde acá afuera, lo mismo que hice acá arriba, voy a hacerlo acá. Entonces, de esa forma, por lo menos la parte de arriba va a quedar prolija. Y después con el borrador, vamos eliminando estas partes de acá. Ahí, penitas. Ahí estaría. Vamos a guardarlo por las dudas. Archivo, guardar. Listo. Toda esta parte que acabo de hacer, que es el sombreado, es la parte superior. Entonces, estas son distintas capas. A diferencia de lo que tenía yo en las otras secciones, que había puesto círculo negro, sombra, elipse, acá yo tengo varias capas para esta sección, o sea, para el brillo de la parte superior. Lo que se puede hacer en este caso es crear un grupo de capas. Hasta ahora yo quisiera que de la capa 1 hasta la capa 4, como es todo parte de lo mismo, esté como en otra sección, agrupado aparte. En la parte inferior del panel de capas tenemos este icono que es como una carpetita. Voy a hacer un clic acá en capa 4 y voy a hacer un clic acá en grupo. En otras versiones de Photoshop nosotros podemos seleccionar. Por ejemplo, voy a hacer un clic en capa 4, mantengo presionado Shift y hago clic en capa 1. Así como está todo seleccionado, hago un clic en el icono de agrupar. Y en otras versiones automáticamente me agrupa las capas. En la versión CS6 me crea el grupo aparte y yo tengo que arrastrar después las capas dentro. Es como me hace trabajar más. Entonces acá en este grupo, con esta flechita puedo contraer y mostrar las capas. Acá tengo toda la parte de arriba. Y le voy a dar un nombre al grupo directamente. Voy a ponerle brillo superior. Entonces de esa manera tengo toda la información acá adentro. Si yo tengo que modificar alguna capa, despliego y activo la capa con la que quiero trabajar. Ahí con el ojito los puedo ir mostrando. Y para terminar, lo que me faltaría es esta parte que se encuentra acá. Igual que como habíamos hecho con la sección del brillo, yo voy a necesitar, de alguna forma, que me permita pintar, pero sin que se pase de los límites de la bola. Así que lo que voy a hacer es, en una capa nueva, voy a ir con la tecla Control y voy a activar la selección de la capa círculo negro. De esa forma voy a estar trabajando pintando sin salirme de los límites de la esfera. Voy a agarrar la herramienta pincel, voy a cambiar el tamaño a uno más grande y la dureza va a estar en 0%. Como no tiene que ser un blanco puro,
no como en este caso. Voy a cambiar la opacidad y la voy a bajar por debajo del 30%, más o menos. Vamos a hacer un poco más grande todavía. Ahí está. Y acá empiezo a pintarlo. Si veo que es demasiado todavía el tono, lo voy a bajar. La opacidad la llevo por debajo, 9%. Y paso atrás. Y no. Selección, deseleccionar. Ahí ya saco la selección y queda como un leve brillo. Si no me gusta cómo queda, lo mismo. Esta capa la puedo eliminar y puedo rehacer nuevamente todo lo que estaba. Si considero que esta parte de arriba se nota demasiado, entonces ahí tengo que ir al brillo superior y tengo que modificar estas capas. Quizás lo que podría hacer es algo similar a la sombra o al brillo que le acabo de aplicar acá, que es más suave. Entonces acá se puede hacer lo mismo. Entonces se puede ir con la herramienta del borrador, ir borrando varias partes de a poco. Lo único que esto lo tendría que haber hecho, si no, ya desde un inicio, pues si no acá estaría borrando ya todo lo que había estado haciendo desde antes. No, voy a ocultar estas dos, voy a hacer una capa nueva, voy a agarrar la selección de la capa 1 y voy a pintarlo con un gris suave. Entonces, todo esto se puede ir cambiando, se puede ir probando. Capaz que con el brillo hacia arriba no me gusta cómo queda. Entonces se puede ir modificando y decir, bueno, a ver, capaz que así queda mejor. Con este destello arriba o solamente con este destello, con el brillo, puedo cambiarle la opacidad para que no se note tanto, que quede así como un leve reflejo. O le puedo aplicar un poco de desenfoque gaussiano. Entonces, con un poco más de desenfoque queda levemente borroso y no se nota tan fuerte. Lo mismo acá. Esta línea, en vez de aplicarle que quede ahí, le vamos a hacer también un desenfoque para que quede más suave y se mezcle. Entonces se ve distinto, no quedan tan remarcados, queda un poco más suave. O sea, eso lo pueden ir modificando. Ahí queda mejor, queda un poquito más bonito. Bien, esto por un lado. Ese fue el trabajo de bola de billar. Acá tenemos otro que se llama crear líneas con pluma. Y después hay otro que dice pluma y pincel. Ya habíamos estado trabajando previamente con la herramienta pluma. Recién habíamos hecho un par de... Lo que es la sombra arriba lo habíamos armado con pluma. La clase pasada también habíamos trabajado un poquito con la herramienta pluma para hacer las selecciones. Y acá vamos a ver cómo vamos a hacer este diseño. Tenemos acá un paso a paso. Vamos a descargarlo. Voy a descargar este archivo de foto
Y hay otro archivo acá. Este recuerden que es el TUMS, es solamente las miniaturas, este no lo descargan. Vamos a descargar este que se llama ACV. Voy a descargarlo. Este va a ser el resultado final. Esto es lo que vamos a buscar que quede dentro de nuestra foto. Vamos a tener acá a la chica y vamos a hacerle este destello. El tono de color es este tono así medio azulado, lo vamos a conseguir con este archivito que acabamos de descargar, que lo que va a hacer es aplicarme una tonalidad un poco azul. Si vemos la foto, tiene una tonalidad verde, así que vamos a cambiarla para que quede un poco azulada. Lo más probable es que quizás no terminemos el ejercicio, pero les quiero mostrar cómo trabajar con la pluma para hacer algunos trazos. Bien, vamos a ir acá en descargas, voy a agarrar este archivo. Lo voy a traer acá y voy a abrir el PDF. Bien, el PDF tiene obviamente un paso a paso y acá nos dice, en primer lugar, creamos una capa nueva. A continuación seleccionamos la herramienta pluma y debemos asegurarnos que la opción trazado se encuentra activada. Luego dibujamos un camino en forma de espiral, como si tuviera una serpiente enrollada alrededor del brazo. Para poder conseguir esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a acercar un poquito. Vamos a hacer lo que nos pide el ejercicio, que es una capa nueva. La capa nueva se puede hacer antes o después de usar la pluma, pero por las dudas, por una precaución, por si nos equivocamos, para no pasarle por arriba y trabajar sobre la capa fondo. Entonces siempre por precaución creamos una capa extra. Voy a agarrar la herramienta pluma, me aseguro que, como me pide, esté en trazado, y para poder hacer esto, estas curvas, lo primero que tengo que hacer es trazar las líneas. La pluma, habíamos visto que en el momento que vamos haciendo los clics, nos crea líneas rectas, las cuales están conectadas por puntos, o sea, por nodos. Hago un clic, en este caso cerré la figura, pero las figuras pueden estar, o sea, las líneas pueden estar abiertas. Yo, por ejemplo, lo puedo dejar así, sin ningún problema. Si quiero eliminar algún trazo, puedo ir acá a la herramienta de selección de trazado, puedo seleccionar el trazado y suprimirlo. Voy con la herramienta pluma nuevamente. Entonces acá, yo por ejemplo voy a hacer algo así, para que vean cómo trabajarlo con la curva. Habíamos visto anteriormente que con la herramienta selección de trazado podíamos mover todo el trazo completo y con la herramienta de selección directa podíamos mover los puntos de manera individual. No nos olvidemos que luego de utilizar la herramienta selección de trazado, los nodos, o sea, los puntos, estos que conectan las líneas rectas, todos los puntos están seleccionados. Entonces, si yo activo selección directa y muevo, me va a pasar exactamente lo mismo. Yo voy a estar moviendo todo completo. Si quiero seleccionar los puntos de manera individual, voy a hacer un clic afuera para que se desmarquen. Fíjense que desaparecieron. Hago un clic en la línea y ahí veo que en vez de estar rellenitos de color blanco, están como huecos. Eso significa que no están seleccionados. Así que yo puedo ir uno por uno y cambiarlos de posición. Eso es un detalle a tener en cuenta cuando vamos a estar trabajando con los nodos. Si están así en color relleno, significa que están seleccionados. Ahora, la herramienta selección directa me permite cambiar de posición estos puntos, nada más, pero no me deja hacer curvas. Para eso, vamos a pluma y activo la herramienta convertir punto de ancla. Me posiciono sobre un punto, mantengo presionado y sin soltar, arrastro hacia el costado. Tengan en cuenta la dirección. Si yo arrastro hacia la izquierda, ahí me cruza las líneas. Me hace la curva, pero me las está cruzando.
En este caso voy a hacer, mantengo presionado y arrastro hacia la derecha. Voy a ir acá arriba y lo mismo. Acá, si arrastro un sentido hacia la izquierda, me genera este nudo. Si yo quiero que queden las líneas rectas en vez de diagonales, mantengo Shift presionado mientras arrastro. Entonces ahí me va generando las curvas. Si en algún momento tengo que corregir alguna, mantengo presionado y ahí puedo cambiar el comportamiento de cada una de las curvas. Entonces acá, por ejemplo, ahí ya tengo todo hecho en curvas. Voy a hacer con la herramienta, voy a ir a trazados, voy a hacer un clic acá afuera. Ahora voy a hacer un clic y tengo ya este trazado hecho. Voy a eliminarlo. Ahí eliminé con suprimir el trazado. De la misma forma que estuvimos modificando y moviendo los puntos, voy a hacer lo mismo acá. Voy a ir con pluma, primero con pluma. Y me pide que empiece más o menos desde acá. Y creo los puntos. Si yo mantengo presionado, voy a hacerlo afuera para que se vea mejor. Si yo hago un clic y el siguiente punto mantengo presionado, ahí automáticamente estoy haciendo una curva. Si yo hago un clic acá, mantengo presionado, ahí voy haciendo otra curva. Esta es otra forma también de trabajar con la pluma. En vez de hacer líneas rectas, si yo mantengo presionado y estiro, voy haciendo líneas curvas. Pero a mí, por una cuestión personal, me resulta más sencillo hacer primero las líneas rectas y después convertirlas en curva. Si ustedes prueben, si les resulta más cómodo hacer las curvas directamente, le hacen las curvas directamente. Entonces, si ustedes quieren la curva, mantienen presionado y arrastran. Mantienen presionado y arrastran, mantienen presionado y arrastran. ¿Sí? Pero yo lo voy a hacer con líneas rectas. Un clic, 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 clic. Ahí estaría. Después voy con la herramienta de selección directa y voy moviendo los nodos. Fíjense, asegúrense de que sobresale acá de los brazos para que el efecto quede mejor. Porque después acá, fíjense cómo sobresale. Si en algún momento me faltó, por ejemplo acá hice un punto que sería este, pero me faltó continuar. Capaz un poquitito más. Vuelvo con pluma, hago un clic en el último punto para activarlo y después continúo un clic acá y un clic acá. Si me faltó poner algún punto en el medio, supongamos que me olvidé alguno, con la misma herramienta de pluma, si yo voy a una parte de la línea recta, podemos ver que me aparece un signo más. Entonces yo puedo hacer un clic y agregar un punto desde ahí. Puedo agregar la cantidad de puntos que necesite. Si en un momento tengo que eliminarlos, ahí ya tengo que hacer clic derecho e ir a eliminar punto de ancla. Y ahí puedo borrar los puntos que tenga de más. Una vez que ya está diseñado, voy a pluma, convertir, punto de ancla y empiezo a generar las curvas. Mantengo presionado y arrastro. Y voy haciendo las curvas. También voy a hacer una curva. Mantengo presionado sobre el punto y lo voy arrastrando. Si tengo que hacer alguna corrección, selección directa y los voy modificando. Son 1, 2,
3, 4. 1, 2, 3, 4. Me sobra uno. Capaz que elimino estos que me quedaron medio feos. Elimina punto de ancla. Esta estaría de más. Y uno de estos. Punto de ancla y vuelvo a crear una curva nueva. Mantengo presionado y creo una curva nueva. Siempre que quiera que los manejadores se muevan al mismo tiempo, mantengo presionado, siempre voy con convertir punto de ancla, ya que la herramienta selección directa me permite mover, pero de a un manejador en una sola dirección. Una vez que ya tengo hecho lo que sería el trazo, así como está, antes de continuar, me dice que tengo que ir a la herramienta pincel y hacer algunos ajustes con respecto al tamaño, a la opacidad, al color frontal. Así que voy a hacer eso. Voy a ir a buscar la herramienta pincel, voy a cambiar el color para que sea blanco y le voy a cambiar el tamaño para que sea más chico. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque yo necesito que el pincel tenga más o menos este grosor que está acá, ya que vamos a decirle a Photoshop que queremos utilizar este trazo que acabamos de crear como una referencia, pero que este trazo me lo rellene con el pincel. Entonces tenemos que indicarle qué propiedades va a tener este pincel. Si yo lo dejo de este tamaño, el trazo va a ser una cosa demasiado gruesa. Entonces le digo, no, lo quiero bien chiquitito, bien finito. Puede ser 6, puede ser 7. Si se les pasa le ponen 8, no hay problema. Pueden escribirlo si les resulta más cómodo. O con las rueditas del mouse. Por ejemplo, yo lo voy pasando ahí de uno con la ruedita. Ahí lo tengo en 7. Y la dureza está en 0. Voy a pintar acá más o menos para ver cómo queda y me doy cuenta que la opacidad está en 24. Vamos a ponerlo en 100%. No parece blanco. Ahora sí. Entonces tiene este grosor y si yo lo comparo, está bastante bien. Si considero que es demasiado grueso, puedo ir cambiando el valor. Eso lo van controlando ustedes según cómo quieren que quede después la curva. Con 7 estaría bien, pero después se puede cambiar. Bien, ya tengo listo el pincel con su color, con la dureza, tamaño y la opacidad. Listo, con el pincel no hago más nada, solamente esto. Vuelvo con la herramienta pluma y voy a hacer clic derecho. De las opciones que hay, nosotros usamos hacer selección para que me cree la selección. Pero acá voy a usar la opción contornear trazo. Ahora me dice, ¿con qué herramienta quiero contornear este trazo? Nosotros estuvimos cambiando las propiedades del pincel, pero si yo despliego tengo distintas opciones. En este caso pincel. Y voy a dejar activa la opción simular presión. Si esto no está activado, voy a ponerle OK. Vemos lo siguiente. El trazo es grueso desde el inicio hasta el final, o sea, se mantiene con el mismo grosor. Voy a volver un pasito para atrás. Clic derecho, contorneo trazado. Voy a activar la opción simular presión. Vamos a ponerle OK. Y ahí podemos ver cómo queda finito cuando inicia y finito cuando termina. Voy acá en trazado, voy a hacer un clic acá afuera para que se desmarque y ahí puedo ver mi trazo. Si yo quiero que no quede tan desenfocado, voy a volver para atrás. Voy a agarrar el pincel y en vez de ser dureza 0, voy a poner dureza al 100%. Ahora vuelvo a la pluma, clic derecho, contorneo trazado,
pincel, simular presión y OK. Entonces, vuelvo de trazado, un clic afuera para desmarcarlo y ahí como le saqué la dureza es más grueso. Entonces se nota muchísimo más. Todo depende de la propiedad de mi pincel. En este caso está en 7% y ahí quedó. Todo esto, el formato varía según la curva que nosotros hayamos definido. Si no me gusta cómo queda, voy edición paso atrás y puedo ir modificando un poquito más las curvas. No, esta parte quiero que quede un poco más finita, más gruesa. Todo eso lo van cambiando ustedes. Si el pincel es demasiado grueso, se puede bajar. Y si no, yo quiero que quede más o menos en 5. Y vuelvo otra vez. Pluma. Me aseguro estar acá en la capa 1. Contorno trazado, pincel y OK. Entonces ahí queda más finito. Trazado, un clic afuera. Esta parte quedó demasiado en punta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver otra vez. Paso atrás. Esto también queda un poco raro. Y vuelvo nuevamente. Clic derecho. Contornear y OK. Si, por ejemplo, vuelvo otra vez, clic derecho, contorno trazado, OK. Ahí vuelve otra vez y le hace otro contorno más. Es como si estuviera duplicando las capas. Fíjense que estas partes que están transparentes, cuando vuelvo otra vez, contorno trazado y repito, ahí se empieza a notar un poco más. Trazado y un clic afuera. Entonces ahí veo que queda un poco más fuerte, se visualiza mejor. Esto así como está lo voy a guardar para poder continuar la próxima clase y no dejarlo, porque obviamente no vamos a llegar con el tiempo, así que lo voy a guardar acá en el escritorio. Y después la próxima clase lo continuamos, porque lo que viene ahora es ocultar algunas partes para que la línea, acá por ejemplo está superpuesta obviamente, pero la línea tiene que quedar de esta forma, como si estuviera encerrando, rodeando, enredándose en el brazo.